Mildred Eardley estaba de pie junto a la ventana de su espaciosa cocina, respirando el aroma del café recién molido. El sol de abril de Gadsden se colaba perezosamente a través de las cortinas de encaje, dejando sombras caladas sobre las superficies pulidas de los armarios de la cocina. La casa de Oak Street era el orgullo de Mildred, un antiguo edificio victoriano heredado de su abuelo materno. 3 dormitorios, un estudio con paneles de roble, un amplio salón con chimenea y un acogedor patio trasero con pérgola formaban parte de la herencia que Mildred había recibido cuando tenía 26 años, antes incluso de conocer a Nolan. Mildred tomó un sorbo de café y refunfuñó. Estaba demasiado amargo. Últimamente se había vuelto olvidadiza, despistada, como si la ansiedad la estuviera carcomiendo lentamente desde dentro, como las termitas se comen un buen árbol. Añadió una cucharada de azúcar a su taza y se volvió hacia la nevera para sacar la lista de la compra para el próximo cumpleaños de su hija. Hope cumpliría 9 años el próximo sábado, y Mildred quería que la celebración fuera especial. Sonó el teléfono. Mildred miró la pantalla. Pierce Harrow, su primo, y casualmente, vicepresidente de Gadsden Pharma, donde ella era jefa de estudios de mercado y Nolan trabajaba como representante regional. Buenos días, Pierce. Hola, Millie. ¿Cómo van los preparativos para el gran día? Mildred sonrió. Pierce siempre recordaba las fechas importantes de la familia, a diferencia de Nolan, a quien había que recordarle el cumpleaños de su hija al menos 3 veces. En marcha. Invitaciones enviadas, menús acordados con el servicio de catering, entretenimiento previsto para los niños. Solo falta comprar la decoración y encargar la tarta. ¿Necesitas ayuda? Quizá Elise podría... No, le interrumpió rápidamente Mildred. Estás muy ocupada con los gemelos. Yo puedo ocuparme. En realidad, Mildred no quería que la mujer de su hermano participara en la organización de la fiesta por otra razón. La presencia de Agatha Eardley, su suegra, que podía envenenar cualquier evento con sus cáusticos comentarios. Elisa era una persona sensible, y Mildred no quería exponerla al lenguaje venenoso de la madre de Nolan. ¿Cómo va nuestro proyecto juntos? Mildred cambió de tema. ¿Había aprobado la Junta el presupuesto para la campaña de marketing? Sí, el presupuesto completo, como habíamos solicitado. Fuiste convincente en tu presentación. La conversación giró en torno al trabajo, y Mildred sintió que la tensión disminuía. El trabajo siempre había sido su salvavidas, un lugar donde se sentía competente y solicitada. En 10 años en Gadsden Pharma, había pasado de ser una simple comercial a jefa de departamento, ganándose el respeto de sus compañeros y una reputación de analista brillante. Después de hablar con su hermano, Mildred fue al baño. Desde el espejo contempló a una atractiva mujer de 35 años, delgada, de rasgos correctos, ojos castaños y pelo castaño recogido en un prolijo moño. Pero las ojeras delataban las noches en vela de las últimas semanas. Nolan había regresado de su viaje de negocios a altas horas de la noche, cuando ella ya dormía. Al menos, eso creía él. De hecho, Mildred yacía con los ojos cerrados, escuchando cómo su marido se duchaba, oliendo el perfume desconocido que salía de su camisa arrojada al cesto de la ropa sucia. Era la 3ª vez en un mes que las cosas de su marido olían a perfume ajeno. Al principio había tratado de atribuirlo a un accidente. Tal vez un colega le había dado un abrazo de despedida, o había estado en un taxi en el que se había sentado delante de él una mujer con un fuerte perfume. Pero el olor empezaba a resultarle familiar, y Mildred empezaba a darse cuenta de que no era un accidente. «¡Mamá! ¡No encuentro mi mochila!». La voz de Hope llegó desde el pasillo. Mildred suspiró, apartando sus ansiosos pensamientos. Ahora no. Primero tenía que enviar a su hija al colegio, después prepararse para una importante reunión con un cliente, y por la tarde tenía que ultimar la lista de invitados a su fiesta de cumpleaños. «Está en el salón, querida, debajo de la mesita». Hope era una niña asombrosa, inteligente más allá de su edad, con un agudo sentido de la justicia y una aguda intuición. A veces a Mildred le parecía que su hija se daba cuenta de más cosas de las que mostraba. Varias veces captó la mirada interrogante de Hope cuando Nolan volvía a retrasarse en el trabajo o cancelaba planes familiares por una reunión repentina con un cliente. Proteger a su hija de posibles trastornos era otra razón para que Mildred fingiera que todo iba bien. Tras el desayuno y el ajetreo habitual de la mañana, Mildred dejó a Hope en el colegio y se dirigió a la oficina de Gadsden Pharma,
situada en un moderno centro de negocios a las afueras de la ciudad. De camino, se detuvo en el banco para comprobar las cuentas y depositar los gastos de matrícula de Hope para el siguiente curso. Mildred siempre se había ocupado de las finanzas familiares. Nolan prefería no meterse en esos detalles aburridos, como él los llamaba, lo cual le venía muy bien a Mildred. Le daba un control absoluto y una sensación de seguridad. En el banco la recibían con especial honor. Al fin y al cabo, la familia Harrow, a la que pertenecía por parte de madre, era una de las más antiguas y respetadas de Gadsden. El abuelo de Mildred había fundado la primera cadena de farmacias de la ciudad, que más tarde fue vendida a una gran empresa, lo que proporcionó a la familia una fortuna considerable. El hermano de Mildred, Pierce, continuó la tradición familiar incorporándose a Gadsden Pharma e invirtiendo parte del capital familiar en la empresa. La jornada laboral transcurría con el ajetreo habitual: reuniones, llamadas telefónicas, análisis de informes. Sin embargo, Mildred no dejaba de pensar en la próxima conversación con su suegra, que iba a pasar por la tarde para hablar de los preparativos del cumpleaños de su nieta. Agatha Eardley, viuda de un cardiólogo, estaba acostumbrada a controlar todo y a todos a su alrededor. Nunca había ocultado que Mildred no le parecía un buen partido para su único hijo. Demasiado fría, demasiado ocupada con su carrera, no presta suficiente atención a su familia. Agatha hacía tales comentarios con envidiable regularidad, cubriéndolos con la preocupación por el bienestar de Nolan y Hope. A las 6 en punto de aquella tarde, con una puntualidad aterradora, el sedán plateado de Agatha apareció en la entrada de la casa de los Eardley. Mildred respiró hondo, preparándose para la inevitable confrontación. «Mildred, querida», entró Agatha en la casa sin esperar invitación. Su tono era dulce, pero sus ojos permanecían fríos. «Pareces cansada. ¿Te has vuelto a quedar hasta tarde en el trabajo?». Era una de sus tácticas favoritas, la crítica disfrazada de preocupación. «Hola, Agatha». «No, hoy he llegado puntual, preparándome para tu visita», sonrió Mildred, decidiendo no dejarse provocar. «¿Té café? Solo si tienes tiempo de preparar un té de verdad, no estas bolsitas». Agatha se quitó la chaqueta impecablemente planchada y se instaló en el salón. Mildred se dirigió en silencio a la cocina, contando mentalmente hasta 10. Su suegra siempre sabía cómo tocar la fibra sensible con un solo comentario. «He preparado una lista de invitados para la familia», dijo Agatha cuando Mildred regresó con la bandeja. «Espero que no te importe. Al fin y al cabo, Hope es la única nieta de mi difunto marido, y a muchos de nuestros amigos les gustaría...». «Agatha», la interrumpió Mildred, colocando la taza delante de su suegra. «Ya lo hemos hablado. La fiesta de cumpleaños será un asunto privado. Solo amigos íntimos y familiares». «Pero Mildred», la voz de Agatha sonaba indignada, «no puedes apartar a la niña de la sociedad. Esos contactos son importantes para su futuro. Hope solo tiene 9 años y quiere pasar el día con amigos, no con ancianos respetables a los que apenas conoce», dijo Mildred con firmeza. «Además, ya he enviado las invitaciones. La lista es definitiva». Agatha apretó los labios pero permaneció en silencio, tomando un sorbo de té. Permanecieron sentadas en tenso silencio durante unos minutos. «¿Dónde está Nolan?», preguntó por fin Agatha. «¿Otra vez llega tarde?». «Tenía una reunión con unos clientes», contestó Mildred automáticamente, aunque en realidad no sabía dónde estaba su marido. El último mensaje había llegado hacía 3 horas. «No esperes a cenar, la reunión se está retrasando». «Últimamente está trabajando mucho». Agatha sacudió la cabeza. «Espero que aprecies sus esfuerzos, Mildred. No todos los hombres están dispuestos a trabajar tanto por su familia». Mildred captó la ambigüedad de sus palabras. ¿Sabía su suegra algo que ella ignoraba? ¿O se trataba de otro intento de menospreciar su contribución al bienestar familiar? «Las dos trabajamos duro, Agatha», replicó Mildred con calma. «Y sí, aprecio la contribución de Nolan, igual que él aprecia la mía». La conversación derivó hacia las cuestiones organizativas de la fiesta de cumpleaños, pero la tensión no desapareció. Agatha siguió intercalando comentarios mordaces sobre la elección del menú. «Los niños de hoy en día son tan quisquillosos. En nuestra época comían lo que les daban. El entretenimiento. Estos animadores modernos solo hacen ruido». E incluso sobre el regalo que Mildred pensaba hacerle a su hija. Una nueva tableta para estudiar y juegos educativos. A su edad es más útil leer libros de verdad. Cuando su suegra se marchó, a Mildred ya le dolía la cabeza. Acompañó a Agatha hasta la puerta, sonriendo amablemente y prometiendo pensar en sus sugerencias.
aunque sabía que no cambiaría de planes. Al quedarse sola, Mildred subió al dormitorio y abrió el armario. Su mano buscó la esquina trasera del estante superior, donde una caja de botas de invierno contenía impresiones de las facturas telefónicas de Nolan de los últimos 3 meses. No estaba orgullosa de comprobar las llamadas de su marido, pero su instinto le gritaba que algo iba mal, y Mildred estaba acostumbrada a confiar en su intuición. Un número se repetía demasiadas veces, a veces varias llamadas al día, algunas de más de 1 hora. ¿Quién era esa mujer? ¿Shelby Litton? ¿Una colega? ¿Una clienta? ¿O...? El ruido de un coche que se acercaba hizo que Mildred se sobresaltara. Guardó rápidamente las impresiones y cerró el armario. Nolan no puede saber que sospecha algo, al menos no hasta que tuviera pruebas contundentes. Encendió el portátil y abrió la lista de invitados a la fiesta de cumpleaños de Hope. 25 personas, los compañeros de clase de su hija, algunos chicos del barrio de los que era amiga, los padres de Mildred, Pierce y su mujer e hijos, un par de colegas cercanos con sus familias, y por supuesto, Agatha. Nolan insistió en que asistiera su madre, aunque a Hope no le entusiasmaba la idea. La abuela Agatha siempre me está haciendo comentarios, se quejó la niña. Pero la familia es la familia, y Mildred no quería crear más motivos de conflicto. La puerta principal se cerró de golpe en la planta baja. Los pasos de Nolan en la escalera eran pesados, parecía cansado, o borracho, o ambas cosas. «Hola, estoy en casa». Su voz sonaba demasiado alegre para un hombre que había trabajado 14 horas. «Estoy en el dormitorio», dijo Mildred, cerrando el portátil. «¿Qué tal la reunión?» Nolan apareció en la puerta, alto, ancho de hombros, con una ligera barba incipiente en la barbilla y los ojos cansados. Productiva, se acercó y le besó la mejilla. «Siento llegar tarde. El cliente de Birmingham era muy exigente. Olía a colonia, whisky y... sí, el mismo perfume de antes. Un aroma tenue, que ni siquiera la ducha que debió de darse antes de volver a casa consiguió borrar. «Tu madre se pasó por aquí», dijo Mildred, apartándose con el pretexto de cerrar el portátil. «Hablamos de la fiesta de cumpleaños de Hope. ¿Cómo fue?» Nolan se quitó la corbata y empezó a desabrocharse la camisa. «Lo de siempre». Mildred se encogió de hombros. «Cree que lo hago todo mal, y yo finjo seguir sus consejos». Nolan soltó una carcajada, pero fue tensa. «Ya conoces a mi madre, quiere lo mejor. Solo que, de algún modo, su idea de lo mejor nunca coincide con la mía», sonrió Mildred, tratando de mantener la informalidad. Nolan no contestó y desapareció en el cuarto de baño. Mildred oyó el sonido del agua y se lo imaginó limpiando las marcas del día, huellas que había aprendido a notar, pero que hasta ahora había preferido ignorar. Pensó en su próximo cumpleaños, en cómo Hope soplaría las velas de la tarta, pidiendo un deseo, en lo importante que era que fuera un día feliz para su hija, a pesar de todo lo que estaba pasando entre sus padres. Y también sobre estar preparada para cualquier sorpresa, especialmente las que pudiera traer Agatha Eardley. La mañana del martes comenzó para Mildred con dolor de cabeza. Había pasado la noche en vela, dando vueltas en la cama, escuchando la respiración acompasada de Nolan. Su marido dormía serenamente, como un hombre con la conciencia tranquila, y de algún modo, eso la irritaba aún más. Mildred se levantó antes de que sonara el despertador, bajó a la cocina y preparó una cafetera bien cargada. Necesitaba tener la cabeza despejada para lo que iba a hacer hoy. Hope aún dormía cuando Mildred entró silenciosamente en el despacho de su marido. Sabía que tenía media hora antes de que se despertaran los demás. Nolan siempre dejaba su portátil de trabajo sobre la mesa, pero nunca lo dejaba abierto. Ella conocía la contraseña, la fecha de su boda. Mildred sonrió ante la amarga ironía. Un hombre tan sentimental como para usar una contraseña así y tan imprudente como para traicionar sus votos matrimoniales. El portátil se encendió y Mildred abrió rápidamente el cliente de correo electrónico. No sabía exactamente lo que buscaba, pero estaba segura de que lo encontraría. Su intuición rara vez le fallaba. Al revisar su bandeja de entrada, descubrió que muchos de los correos electrónicos de alguien llamado SL se habían movido a una carpeta separada. A Mildred le temblaron las manos al abrir el primero. «Lo de anoche fue encantador. Estoy deseando verte la próxima vez. Shelby». Los mensajes seguían y seguían, cada vez más explícitos. Mildred siguió leyendo, sintiendo un escalofrío que se extendía por su interior.
Una de las cartas contenía una foto de una mujer rubia de sonrisa radiante y escote profundo que le enviaba un beso. El pie de foto decía: «Te echo de menos, vuelve pronto, tuya Shelby». Con dedos temblorosos, Mildred recuperó la foto y la envió a su cuenta de correo electrónico. Luego comprobó los mensajes salientes de su marido. Las respuestas de Nolan no eran menos sinceras, llenas de promesas de reunirse pronto y de añoranza de nuestros momentos. Las náuseas le llegaron a la garganta. Mildred cerró el correo y comprobó el historial de su navegador. Nolan no había sido especialmente cuidadoso. Había guardado pedidos para el restaurante Lavender Whisper, a las afueras de Gadsden, la reserva de una habitación en el Hotel Riverview, e incluso la compra de joyas en una tienda online. Mildred abrió la página del pedido. Una pulsera de plata con un colgante de luna creciente. «Espero que esto te recuerde nuestra primera noche juntos, Nolan». El envío iba dirigido a la dirección de Shelby Leeton, 23 de Maple Street, piso 7. El sonido de pasos en las escaleras hizo que Mildred cerrara apresuradamente el portátil y lo devolviera a su lugar original. Apenas había tenido tiempo de salir del estudio cuando Nolan apareció en el pasillo. «Te has levantado temprano», dijo estirándose. «No podía dormir», contestó ella, tratando de mantener un tono de voz informal. «El café está listo si quieres». Durante todo el día, Mildred trabajó con el piloto automático. Sus compañeros se dieron cuenta de que estaba distraída, pero lo achacaron al cansancio y a los preparativos del cumpleaños de su hija. Durante la pausa para comer, escribió el nombre de Shelby Leeton en un buscador y obtuvo varios resultados. La mujer trabajaba en relaciones públicas, tenía páginas en las redes sociales e incluso un pequeño artículo en el periódico local del año pasado. Había organizado una recaudación de fondos para el hospital de la ciudad. Mildred estaba estudiando las fotos del evento cuando se fijó en una figura familiar en el fondo de una de las imágenes. Al ampliar la imagen, sintió que la sangre se le escapaba de la cara. Agatha Eardley estaba junto a Shelby y mantenían una animada conversación sobre algo. Fecha de publicación: 7 meses atrás. ¿Así que la suegra había conocido a la amante de su hijo mucho antes de que empezara su aventura? Mildred pasó el resto del día pensando en un plan de acción. Podría haber montado un escándalo, podría haber hecho las maletas en silencio y marcharse, podría haber solicitado el divorcio. Pero algo le impedía tomar una decisión precipitada. Tal vez fue el resentimiento transformado en fría rabia. Tal vez fue el pensamiento de Hope, que adoraba a su padre. O tal vez fuera su tendencia natural a pensar estratégicamente, que siempre la había ayudado en su carrera. Al anochecer, Mildred había tomado una decisión. Hablaría con Nolan, pero lo haría a su manera y en el momento oportuno. Mientras tanto, debía evaluar su posición y darse cuenta de las bazas que tenía a su disposición. En casa, lo primero que hizo fue comprobar las escrituras de la propiedad. La casa estaba registrada únicamente a su nombre como herencia de su abuelo. El coche de Nolan lo habían comprado a crédito, con cargo al presupuesto familiar, pero estaba registrado a nombre de su marido. En cuanto a las finanzas, la cuenta principal era conjunta, pero Mildred tenía una cuenta personal, que Nolan conocía, pero a la que no tenía acceso. Allí transfería parte de su sueldo y de las primas, creando un colchón de seguridad. La situación laboral también era ambigua. Por un lado, trabajaban para la misma empresa, y Pierce, como vicepresidente, tenía cierta influencia en la carrera de Nolan. Por otro, Nolan era un buen especialista, sus clientes le valoraban y no le resultaría difícil encontrar un nuevo empleo en el sector farmacéutico. Pero trasladarse a otra ciudad supondría una pérdida de contactos y una disminución de ingresos, al menos de momento. Mildred cerró la carpeta y miró el reloj. Nolan tenía que volver pronto. Decidió que esta noche tendría lugar la conversación para la que se había estado preparando mentalmente durante todo el día. Hope ya dormía cuando la puerta principal se abrió silenciosamente. Mildred estaba sentada en el salón con una copa de vino, hojeando un álbum de fotografías familiares. Un extraño sentimentalismo para una mujer que acababa de descubrir que su marido la engañaba sistemáticamente. ¿Me esperabas? Nolan parecía sorprendido de ver a su mujer a esas horas de la noche. Sí, tenemos que hablar. Mildred cerró el álbum y lo dejó a un lado. Suena serio, intentó bromear Nolan, pero se tensó al notar la expresión del rostro de su mujer. ¿Ocurre algo? ¿Quién es Shelby Leeton?, preguntó Mildred directamente, mirándolo a los ojos. Nolan se quedó inmóvil. Su rostro se contorsionó por un momento,
Luego trató de poner una expresión de perplejidad. No sé a qué se refiere. ¿En serio? Mildred abrió el teléfono y mostró la foto que se había reenviado a sí misma desde el portátil de él. Entonces explícame esto, y las docenas de correos electrónicos que habéis intercambiado en los últimos meses. Nolan palideció. Abrió la boca, la cerró y volvió a abrirla, como un pez arrojado a la orilla. ¿Has mirado mi correo? Soltó por fin. Es una invasión de la intimidad. ¿Intimidad? Preguntó Mildred con una risita amarga. No puedes tener una vida privada de mí, Nolan. Estamos casados. ¿O lo has olvidado? Se hundió en la silla de enfrente, frotándose el puente de la nariz. No es lo que tú crees que es, comenzó la frase típica de los melodramas baratos. ¿De verdad? ¿Entonces qué es? ¿Una relación de trabajo? ¿Una amistad? Mildred intentó hablar con calma, pero el sarcasmo irrumpía en cada palabra. Ilumíname, Nolan. Él suspiró, dándose cuenta de que no tenía sentido negarlo. De acuerdo, sí, tengo una relación con Shelby. Pero eso no significa nada, la verdad. Es que... Dudó en las palabras. ¿Sexo? Sugirió Mildred. ¿O estás enamorado de ella? No, quiero decir, no es amor. Es solo que hemos estado juntos mucho tiempo, y a veces las cosas se vuelven... mundanas. Shelby era un soplo de aire fresco, pero no iba a dejarte ni nada de eso. Mildred miró a su marido y no lo reconoció. ¿Dónde había ido a parar el hombre cariñoso y honesto con el que se había casado hacía 12 años? ¿O siempre había sido así y ella no quería verlo? ¿Cuánto tiempo llevaba así?, preguntó. Unos meses, admitió Nolan. Millie, sé que lo que hice estuvo mal, pero ¿podemos hablar de esto mañana? Estoy cansada y... No, Nolan, dijo Mildred con firmeza. Hablaremos ahora. Quiero saberlo todo. ¿Cómo os conocisteis? ¿Dónde os conocisteis? ¿Y sabe tu madre lo de vuestra relación? Al mencionar a su madre, Nolan se tensó aún más. ¿Qué tiene que ver mi madre con esto? He visto las fotos de la recaudación de fondos. Tu madre y Shelby parecen viejas conocidas. Es una coincidencia, respondió Nolan con demasiada rapidez. Gadsden es una ciudad pequeña, mucha gente se conoce, pero Mildred ya veía la verdad en sus ojos. Tu madre sabe lo de tu enlace, ¿verdad?, insistió. Y no solo lo sabe, sino que lo aprueba. Nolan guardó silencio, y ese silencio fue más elocuente que cualquier palabra. Dios mío, susurró Mildred. Ella te anima. Puede que incluso os haya unido. No lo ha hecho, objetó Nolan, pero sin mucha convicción. Mamá solo cree que merezco ser feliz. ¿Eres infeliz conmigo?, preguntó Mildred en voz baja. Nolan no contestó, y eso dolió más que cualquier respuesta negativa. Os quiero a Hope y a ti, dijo por fin. Pero a veces siento que tú y yo vivimos vidas paralelas. Siempre estás ocupado con tu carrera, tus planes. A veces siento que solo soy parte de tu agenda. Y en vez de hablar conmigo, ¿has decidido tener una amante? He intentado hablar, exclamó Nolan. Pero tú siempre encuentras una explicación racional para todo. Para ti, los sentimientos son algo que hay que analizar y catalogar. Mildred sintió una punzada de culpabilidad, pero la apartó rápidamente. Ahora no era el momento de autoexaminarse. ¿Y ahora qué, Nolan?, preguntó. ¿Vas a seguir con esta relación? Él apartó la mirada. No lo sé. Estoy confuso. Necesito tiempo para resolverlo. ¿Tiempo? Mildred se rió amargamente. Has tenido meses para resolverlo. ¿Y ahora me pides más tiempo? Millie, por favor. Nolan intentó cogerle la mano, pero ella se la apartó. Sé que es culpa mía, pero de verdad que no quiero perderos a Hope y a ti. Entonces deberías haberlo pensado antes, replicó Mildred con frialdad. Antes de que empezaras a salir con Shelby Litton. Se levantó, dando a entender que la conversación había terminado. No voy a tomar ninguna decisión precipitada, Nolan, por el bien de Hope. Su cumpleaños es dentro de 4 días, y no quiero eclipsarlo con un drama familiar. Pero después de la fiesta, tendremos que hablar seriamente de nuestro futuro. Gracias, dijo Nolan en voz baja. Te prometo que lo pensaré. Esta noche duermes en el dormitorio de invitados, añadió Mildred, dirigiéndose a las escaleras. Sola en el dormitorio, se permitió lo que había estado conteniendo toda la noche: lágrimas. Fluyeron en silencio, borrando los restos de sus ilusiones de un matrimonio feliz. Cuando desapareció la primera oleada de emoción, Mildred sintió una extraña calma. La situación estaba clara. Las cartas estaban echadas. Ahora debía decidir cómo proceder.
A la mañana siguiente, Mildred se levantó con un plan de acción claro. El primer punto era aclarar la información sobre Shelby Leeton y su conexión con Agatha. Para ello, Mildred llamó a su vieja amiga Winona Brooks, que trabajaba en servicios sociales y conocía a todos y todo en Gadsden. ¿Shelby Leeton?, preguntó Winona después del saludo. Sí, la conozco. Trabaja en Primrose PR, organiza actos benéficos. ¿Por qué? Solo oí el nombre y sentí curiosidad, mintió Mildred. ¿Es de aquí? No, vino de Montgomery hace 1 año y medio. Alquila un piso en Maple Street, soltera, sin hijos. Creo que sale con algún hombre casado, pero no puedo estar segura. Mildred sintió que se le hacía un nudo en la garganta. ¿Tenía algo que ver con Agatha Ardley? Hubo una breve pausa. Una pregunta interesante. Sí, creo que están en el mismo comité benéfico. Agatha elogió mucho sus dotes organizativas en la última reunión. ¿Por qué lo pregunta? Solo estoy recabando información sobre posibles socios para nuestra empresa, mintió Mildred de nuevo. Gracias por tu ayuda, Vi. Después de la conversación, Mildred abrió el mapa de la ciudad en su ordenador y comprobó la distancia entre su casa y el piso de Shelby. 20 minutos. También comprobó el horario de los autobuses. Nolan podría llegar hasta su amante sin coche para no llamar la atención. La segunda llamada fue más delicada. Mildred telefoneó a la secretaria de Agatha en la institución benéfica con el pretexto de organizar una fiesta sorpresa de cumpleaños para su suegra y averiguó el calendario de sus citas para los próximos días. Resultó que Agatha tenía previsto almorzar en el Café Jasmine a las 3 de la tarde. A las 2:30, Mildred aparcó en el callejón frente al café y esperó. Agatha se presentó exactamente a la hora acordada. La puntualidad era su sello distintivo. 5 minutos más tarde se le unió una esbelta mujer rubia que Mildred reconoció por sus fotografías. Shelby Leeton. A Mildred se le aceleró el corazón. Sacó el teléfono e hizo unas cuantas fotos. Después activó la grabación de sonido y se lo guardó en el bolsillo del vestido. Después de esperar un poco más, salió del coche y se dirigió a la cafetería. Mildred eligió una mesa en la que pudiera ver a Agatha y Shelby, pero sin perderlas de vista. Pidió un té y fingió leer un libro mientras escuchaba atentamente la conversación de la mesa de al lado. No entiendo por qué no se decide, dijo Shelby con cierta irritación. Llevamos 4 meses juntos y sigue dudando. Nolan siempre ha sido así, cariño, dijo Agatha con tono tranquilizador. Necesita tiempo. Además está Hope. Está muy unido a su hija. Lo sé, suspiró Shelby. Y no le estoy pidiendo que renuncie al bebé. Pero Mildred no lo aprecia en absoluto. Tú misma lo has dicho. Mildred siempre ha sido demasiado fría y calculadora, coincidió Agatha. Se lo advertía a Nolan antes de la boda, pero él estaba enamoradísimo de ella. O mejor dicho, de su posición social. Mildred sintió que las uñas se le clavaban en las palmas de las manos. Pero ahora que te tiene a ti, continuó Agatha, ve lo que puede ser una relación de verdad, cariñosa, cálida. Entonces, ¿por qué no puede dejarla?, preguntó Shelby. Ayer llamó y dijo que sospechaba algo. Mildred no es de las que se dejan ir fácilmente. Agatha sacudió la cabeza. Controla las finanzas, tiene una familia poderosa. Nolan tiene miedo de perder su trabajo y su casa. ¿Así que se trata de dinero?, dijo Shelby decepcionada. Es más que eso, cariño. A Nolan le importas de verdad, pero es un hombre práctico. Solo tienes que tener paciencia. Mildred escuchó la conversación, sintiendo que una fría rabia crecía en su interior. Así que Agatha está apoyando activamente la relación de su hijo con su amante. Es más, parece que ella misma los presentó. Y ahora están discutiendo juntos la mejor manera de destruir su matrimonio. Después de asistir al resto de la reunión y esperar a que Agatha y Shelby se marcharan, Mildred regresó al coche. Le temblaron las manos al poner el contacto. Ahora no solo tenía pruebas de la infidelidad de su marido, sino también de la traición de su suegra. No es que se esperara que Agatha fuera fiel, pero la magnitud de la intriga era asombrosa. De camino a casa, Mildred evaluó mentalmente su situación. La casa era suya, su mayor activo. Las finanzas estaban bajo su control. El trabajo de Nolan dependía de Pierce, que siempre estaba del lado de su hermana. En cuanto a Hope, Mildred no dudaba de que tendría la custodia completa en caso de divorcio. Ella tenía un trabajo estable y el apoyo de su familia, mientras que Nolan se quedaría solo, sin hogar y con perspectivas poco claras. Pero el divorcio significaría el derrumbe de todo lo que ella había pasado los últimos 12 años construyendo. Una casa con una valla blanca,
un estatus familiar respetable, estabilidad para su hija. Además, Mildred no podía negar que seguía sintiendo algo por Nolan, a pesar de su traición. Después de ducharse y cambiarse, Mildred se sentó frente al ordenador y abrió el presupuesto familiar. Reasignó metódicamente los fondos, transfiriendo una cantidad considerable a su cuenta personal, por si acaso, como le explicaría a Nolan si se daba cuenta. Luego llamó a Pierce, aparentemente para discutir los detalles de la próxima fiesta de cumpleaños, pero en realidad para asegurarse de que su hermano estaría a su lado si las cosas se descontrolaban. ¿Va todo bien, Millie?, preguntó Pierce al final de la conversación. Pareces tensa. Estoy bien, mintió ella. Solo estoy nerviosa por la fiesta. Colgando el teléfono, Mildred se acercó a la ventana. El sol se estaba poniendo, coloreando el cielo de Gadsden de naranja y rosa. El cumpleaños de Hope era dentro de 3 días. Debía mantener la calma hasta entonces, no dejar que el drama familiar arruinara las vacaciones de su hija. ¿Y entonces? Entonces actuará. Mildred Ardley nunca fue víctima de las circunstancias. Tampoco lo sería ahora que todo lo que ella apreciaba estaba en juego. El sábado amaneció sorprendentemente despejado y cálido para ser abril. Mildred se despertó antes del amanecer, con la mente puesta en el día que tenía por delante. La fiesta de cumpleaños de Hope empezaba a mediodía y ella tenía que hacer los últimos preparativos. Nolan había mantenido las distancias desde la noche en que ella lo había confrontado con pruebas de infidelidad. Solo se habían comunicado por asuntos domésticos, sobre todo en relación con los preparativos de la fiesta. Mildred notó que su marido le lanzaba furtivas miradas de preocupación, pero las ignoró. Tenía que mantener la concentración. «Mamá, estoy tan preocupada». Hope voló a la cocina, donde Mildred estaba disponiendo los platos para la mesa festiva. «¿Crees que a Lizzie le gustará mi vestido?» Mildred sonrió al mirar a su hija. A sus 9 años, Hope ya daba muestras de liderazgo, inteligente, extrovertida y con un agudo sentido de la justicia. Hoy estaba especialmente encantadora con su nuevo vestido azul con fajín blanco. «Estás preciosa, cariño. Le va a encantar a todo el mundo». «¿Qué crees que les va a regalar la abuela Agatha?», preguntó Hope, ayudando a colocar las servilletas. Mildred se tensó ante la mención de su suegra. «No lo sé, querida. Le gustan las sorpresas. Y no solo en cuanto a regalos», añadió mentalmente. A las 11 todo estaba listo. El servicio de catering había repartido las golosinas, los animadores habían montado un castillo hinchable en el patio y organizado una zona de juegos. Las mesas estaban engalanadas con guirnaldas y ramos de flores brillantes. La tarta, una obra de arte de 3 pisos con la figura de un unicornio, ocupaba un lugar de honor en el centro del salón. Los padres y familiares de Mildred y Pierce fueron los primeros en llegar. Después llegaron los compañeros de clase de Hope y sus padres, vecinos y colegas. Mildred saludó a los invitados con una sonrisa, aceptó regalos, dirigió a los niños a la zona de juegos y a los adultos a la mesa de refrescos. Por fuera parecía serena, pero por dentro estaba tensa como una cuerda. A las 12:30 apareció Agatha, elegante con un traje beige y pendientes de esmeralda en las orejas. Besó a Mildred en la mejilla y entró en la casa con una gran caja envuelta para regalo. «Hope estará encantada», dijo con una sonrisa que no tocaba sus ojos. «Le he comprado exactamente lo que quería». «Qué amable de tu parte», replicó Mildred con una sonrisa igualmente falsa. Nolan estaba en la parrilla, preparando hamburguesas para los niños. Saludó a su madre y siguió cocinando, evitando mirar directamente a su mujer. La fiesta transcurrió como de costumbre. Los niños jugaban en el jardín, los adultos charlaban en la mesa de la terraza. Hope resplandecía de felicidad mientras abría regalos y aceptaba felicitaciones. De vez en cuando, Mildred echaba un vistazo a su reloj. La mayoría de los invitados se habrían ido a las 5, dejando solo a los más cercanos y queridos para una cena familiar. A las 4:30, cuando la fiesta tocaba a su fin, la puerta principal volvió a abrirse. Mildred estaba de pie junto a la mesa de bebidas, sirviendo limonada en vasos, y no reparó inmediatamente en la recién llegada. Solo cuando oyó la voz de Agatha, de pronto más alta y dulce que de costumbre, levantó la vista. «Shelby, querida, después de todo, has podido venir. ¡Qué maravilla!». El mundo pareció detenerse. Mildred se quedó paralizada, con el vaso en la mano a medio bajar. En el umbral de la puerta había una esbelta rubia con un elegante vestido verde, una bolsa de regalo en la mano y una amplia sonrisa en la cara.
Shelby Lytton, en persona. Siento llegar tarde, dijo Shelby melodiosamente. He tenido que trabajar hasta tarde. Agatha se acercó a ella y la abrazó como a una vieja amiga. No pasa nada, lo mejor está por llegar. Vamos, te presentaré a la cumpleañera. Hope es una chica maravillosa. Mildred dejó el vaso, derramando parte de su contenido, y caminó a paso ligero hacia su marido, que estaba de pie en un rincón de la terraza, hablando con Pierce. Nolan, dijo en voz baja pero con firmeza. Tengo que hablar contigo, ahora mismo. Pierce, captando la atención, retrocedió con delicadeza. ¿Qué hace ella aquí?, siseó Mildred cuando quedaron los dos solos. Nolan se puso pálido y miró nervioso alrededor de la casa, donde Agatha estaba presentando a Shelby a los demás invitados. No lo sabía, lo juro. Es mamá. Debe de haberla invitado sin que yo lo supiera. ¿Tu madre ha invitado a tu amante a la fiesta de cumpleaños de nuestra hija? Nolan parecía completamente confundido. Millie, ¿yo? No te atrevas a llamarme Millie, lo cortó ella. Y haz algo al respecto. Y ahora, ¿qué se supone que tengo que hacer? Nolan extendió las manos con impotencia. ¿Pedirle que se vaya? Eso parecería raro. ¿No parece raro que esté aquí? Mildred apretó los puños hasta clavarse las uñas en las palmas. De acuerdo. Me ocuparé de esto yo misma. Se dirigió hacia la casa, pero Nolan la agarró del brazo. No montes una escena, por el bien de Hope. Mildred le apartó la mano y le lanzó una mirada desdeñosa. ¿Pensaste en eso cuando me engañaste? De vuelta en la casa, vio a Agatha presentando a Shelby a sus padres. Una vieja amiga del comité benéfico. Shelby organizó una estupenda recaudación de fondos para el hospital infantil el mes pasado. La madre de Mildred, Evelyn Harrow, sonrió amablemente, pero en sus ojos había una expresión de desconcierto. Conocía a todos los amigos de Agatha, pero era la primera vez que veía a aquella joven. Mildred respiró hondo, cuadró los hombros y se acercó al grupo con una sonrisa perfecta. Hola, soy Mildred Eardley, la madre de la cumpleañera. Le tendió la mano a Shelby. Creo que aún no nos conocemos. Shelby se sintió confusa por un momento, pero se recompuso rápidamente y le estrechó la mano. Shelby Lytton. Trabajo con Agatha en el comité de beneficencia. Me habló tanto de tu familia que me sentí casi como una pariente. ¿De veras? Mildred enarcó una ceja. Me pregunto qué me habrá contado. Oh, solo cosas buenas, te lo aseguro, se rió Shelby nerviosa. Shelby es nueva en Gadsden y aún no ha hecho muchas amistades. Pensé que le vendría bien conocer a algunas de las familias más respetadas de nuestra ciudad. ¡Qué considerado! Mildred se volvió hacia su suegra. Siempre es agradable oír hablar de tus iniciativas a posteriori. Había hielo en su tono, pero Agatha fingió no darse cuenta. ¿Dónde está nuestra cumpleañera? Miró a su alrededor. Shelby le ha traído un regalo. Hope está en el jardín con sus amigas, contestó Mildred. No creo que sea un buen momento para hacer nuevas amistades. Está absorta en su juego. Tonterías, exclamó Agatha. La chica debería conocer a todos los invitados. Vamos, Shelby, te presentaré a mi nieta. Se marcharon, dejando a Mildred sola con su madre. Evelyn miró a su hija interrogante. ¿Qué ocurre, Mildred? Esa mujer... Hasta luego, mamá, contestó Mildred en voz baja. Ahora no era el momento. La hora siguiente se convirtió en una elaborada tortura para Mildred. Agatha trató a Shelby con condescendencia y la presentó a todos los invitados como una amiga íntima de la familia. Shelby pasó desapercibida, pero se sentía visiblemente incómoda. Nolan era reservado y de vez en cuando lanzaba miradas de preocupación a su mujer o a su amante. Cuando la mayoría de los invitados se habían ido y solo quedaban los más íntimos, los padres de Mildred, Pierce y su mujer, Agatha, y, curiosamente, Shelby, a quien su suegra había convencido literalmente para que se quedara a la cena familiar, Mildred sintió que había llegado al límite de su paciencia. Especialmente insoportables eran los comentarios aidauos de Agatha, lanzados con indiferencia. Shelby es una gran cocinera. Nolan, ¿recuerdas la cena de la recaudación de fondos? Te encantó su postre. Oh, Shelby tiene muy buen gusto para la ropa. Podría darte algunos consejos, Mildred. No todas las mujeres se adaptan a un estilo estricto. Cada comentario estaba calculado para pincharla, para humillarla, para ponerla en su sitio. Nolan sonrió torpemente, pero no intervino. Pierce frunció el ceño, percibiendo la tensión pero sin comprender su causa. Los padres de Mildred intercambiaron miradas preocupadas. El clímax llegó cuando Agatha, sirviendo té,
dijo de repente. Shelby es muy buena con los niños. Tiene un verdadero don. Sería una madre estupenda. Se hizo el silencio en la sala. Todos intuyeron que aquel comentario había traspasado algún límite invisible. Mildred dejó lentamente la taza sobre la mesa. Un extraño brillo apareció en sus ojos. «Creo que es hora de brindar», dijo en voz baja, levantándose de su asiento. «Por Hope, que está arriba con sus primos, viendo un nuevo dibujo animado y sin oír nuestra conversación». Cogió su vaso de agua. El alcohol sería inapropiado. «Quiero dar las gracias a todos los que han venido hoy a celebrar el cumpleaños de mi hija», comenzó con voz firme. «Sobre todo a los que han recibido una invitación formal». Miró directamente a Shelby, que tragó saliva nerviosa. «La familia es algo increíble, ¿verdad?», continuó Mildred. «A veces crees que conoces a la gente, y luego resulta que no. Por ejemplo, hace poco descubrí que mi marido lleva meses teniendo una aventura con una mujer encantadora llamada Shelby Litton». El vaso se le cayó de las manos a Shelby y se hizo añicos en el suelo. Nolan saltó como un pasmarote. «Mildred», exhaló. «¿Qué estás haciendo?» «Diciendo la verdad, cariño. ¿No son eso los valores familiares?». Se volvió hacia los demás. «También me enteré de que mi suegra no solo sabía de la aventura, sino que la alentaba activamente. Y como se ha sabido hoy, incluso invitó a la amante de su propio hijo a la fiesta de cumpleaños de su hija. Qué conmovedora preocupación por los valores familiares». Agatha palideció. «No sabes de lo que estás hablando», siseó. «No tienes pruebas». «Oh, hay pruebas más que suficientes», sonrió Mildred. «Correos electrónicos, fotografías, la cinta de tu conversación con Shelby en el café Jasmine. Soy muy meticulosa a la hora de recabar información, Agatha. Es un hábito profesional». Se volvió hacia su marido. «Nolan cree que tiene derecho a una vida privada en un matrimonio. Quizá tenga razón. Cada uno toma sus propias decisiones. Pero yo también tengo derecho a tomar algunas decisiones». Mildred hizo una pausa y echó un vistazo a la habitación. Sus padres parecían sorprendidos. Pierce enfadado. Su mujer Elisa confusa. Nolan estaba pálido. Agatha tenía la cara de piedra y Shelby parecía a punto de llorar. «Quiero dejar algunas cosas claras», continuó Mildred. «En primer lugar, esta casa es mía. La heredé de mi abuelo, y si nos divorciamos, Nolan no tendrá ningún derecho sobre ella. En segundo lugar, Nolan trabaja para una empresa en la que mi primo Pierce es vicepresidente y su superior inmediato. Espero no tener que explicar lo que eso significa para su carrera». Bebió otro sorbo de agua. «En tercer lugar, el 80% de nuestros ahorros familiares están depositados en cuentas a las que Nolan no tiene acceso. No es por desconfianza, es que históricamente nunca le han interesado las finanzas. Y en cuarto y último lugar, Hope adora a su padre, pero en caso de divorcio, el tribunal probablemente me concedería la custodia a mí, dada mi situación estable y las pruebas de comportamiento extraordinario de Nolan». La habitación se quedó lo bastante silenciosa como para oír el tic-tac del reloj de la repisa de la chimenea. Mildred se volvió hacia Shelby. «¿Querías estar con Nolan? Por favor. Pero que sepas a lo que te apuntas. Un hombre sin hogar, con escasas perspectivas profesionales, sin ahorros y con acceso limitado a tu hija. Esa es tu elección». Luego miró a su suegra. «Agatha, siempre has pensado que no soy digna de tu hijo. Tal vez tengas razón. Nunca he sido lo suficientemente sumisa o amable. Pero ¿sabes cuál es la diferencia entre nosotros? Nunca he intentado destruir la felicidad de otra persona por mi propia ambición». Y finalmente, se volvió hacia Nolan. «Y tú, esposo mío, te encuentras en una encrucijada. Puedes elegir a Shelby y empezar una nueva vida, pero sin todo lo que tienes ahora. O puedes intentar salvar nuestro matrimonio, pero bajo mis condiciones y sabiendo que habrá que reconstruir la confianza. La decisión es tuya». Mildred levantó su copa. «Por la claridad. A veces es dolorosa, pero siempre es necesaria». Bebió el último sorbo y dejó el vaso sobre la mesa. «Ahora, si me disculpas, quiero ver cómo está Hope». Con esas palabras, Mildred salió de la habitación, dejando tras de sí un silencio ensordecedor. Mientras subía las escaleras, oyó a Shelby sollozar y a Agatha decirle algo enfadada a Nolan. Pierce la alcanzó en el rellano superior. «Millie, ¿por qué no me lo dijiste? Lo habría hecho». «Ahora no, Pierce», dijo en voz baja. «Asegurémonos de que los niños están bien». En el piso de abajo, Shelby preparaba el bolso frenéticamente, con la cara llena de lágrimas y el rímel corrido. «Deberías habérmelo dicho», le gritó a Nolan. «Me has hecho quedar como una tonta».
Shelby, por favor, aquí no, suplicó Nolan, lanzando miradas preocupadas a las escaleras. ¿A dónde? ¿En el hotel donde habíamos quedado en secreto? ¿O en el restaurante donde prometiste que la dejarías? Eres un cobarde, Nolan Ardley. Agatha intentó calmar a Shelby, pero ésta le apartó la mano. ¿Y tú? Dijiste que ella no significaba nada para él, que solo era cuestión de tiempo. Me utilizaste para arruinar su matrimonio. No seas ridícula, siseó Agatha, mirando a los padres de Mildred, que observaban la escena con expresión de asombro y disgusto. Querías esta relación para ti. Pero no así. Shelby cogió su bolso y corrió hacia la puerta. Estáis locos los dos. No quiero saber nada más de vosotros. La puerta se cerró tras ella con un estruendo que hizo estremecerse a todos los presentes. Nolan se hundió en una silla, cubriéndose la cara con las manos. Agatha se puso de pie, erguida como una cuerda, con el rostro convertido en una máscara de fría furia. ¿Satisfecha?, le espetó a su hijo. Mildred ha arruinado todo lo que construí para ti. Es una zorra manipuladora y calculadora. Cállate, mamá, dijo Nolan repentinamente firme levantando la cabeza. Cállate de una vez. Todo esto es culpa mía, y tuya, pero no de Mildred. Agatha parecía como si la hubieran golpeado. Abrió la boca para decir algo, pero cambió de idea. Cogió su bolso y se dirigió a la puerta. Te vas a arrepentir, dijo por encima del hombro. Nunca te hará feliz. Cuando la puerta se cerró tras Agatha, solo estaban los padres de Nolan y Mildred. Hubo un silencio incómodo. Lo siento, dijo por fin Nolan sin levantar la vista. Ahora debes de odiarme. El padre de Mildred, Richard Harrow, se aclaró la garganta. No nos corresponde a nosotros juzgarte, Nolan, pero espero que te des cuenta del dolor que has causado a mi hija. Elisa se levantó de su asiento. Probablemente nosotros también deberíamos irnos. Dile a Mildred que pasaremos mañana a ver cómo están Hope y ella. Solo, Nolan se levantó lentamente y se acercó a la ventana. Vio a Shelby subiendo a un taxi, a Agatha fumando nerviosa en su coche, indecisa sobre si marcharse, y a los padres de Mildred hablando en voz baja mientras se dirigían a su coche. El cumpleaños de Hope, que debería haber sido una alegre celebración familiar, se había convertido en un campo de batalla en el que su mujer había obtenido una victoria inequívoca. Se dio cuenta de que Mildred no iba de farol. La casa le pertenecía de verdad. Pierce era realmente su jefe y las finanzas estaban realmente bajo su control. No estaba profiriendo amenazas vacías ni exagerando sus capacidades. Era una afirmación de hecho, fría y despiadada. Y ahora tenía que tomar una decisión. Una elección real, tal vez por primera vez en su vida. Nolan Ardley pasó una noche inquieta en el sofá del salón. Después de que los últimos invitados abandonaran su casa, Mildred había subido las escaleras, había cerrado la puerta del dormitorio y no había respondido a sus tímidos intentos de hablar. A través de la puerta cerrada, llegaba la voz apagada de su esposa, leyendo el cuento de Hope. Un acto nocturno rutinario que ahora parecía un lujo inalcanzable. La mañana del domingo le recibió con dolor de cabeza y mal sabor de boca. Había un silencio opresivo en la casa, solo roto por el sonido del agua que goteaba de un grifo suelto en la cocina. Nolan se levantó del sofá, con una mueca de dolor en la espalda, y se dirigió al cuarto de baño. Se miró en el espejo y vio a un hombre viscoso, con bolsas bajo los ojos y barba incipiente en la barbilla. «Tienes un aspecto horrible», dijo Mildred desde la puerta. Nolan se estremeció y se dio la vuelta. Su mujer estaba apoyada en la jamba de la puerta, en bata, con una taza de café en la mano. Su rostro era tan impasible como el de un jugador de póker. «No podía dormir», respondió él con voz ronca. «Millie, tenemos que hablar de lo de ayer». «Me llamo Mildred», le recordó ella con frialdad. «Y no, ahora no. Hope se levantará en cualquier momento y no quiero que nos vea peleando. Y menos después de unas vacaciones como estas». «No iba a pelearme», dijo Nolan cansado. «Quería disculparme. Lo que hizo mi madre, invitar a Shelby, era imperdonable. Debería haber intervenido de inmediato». «Pero no lo hiciste», dijo Mildred. «Como tantas otras veces en las que tu madre intentó humillarme, siempre te quedabas mirando cómo clavaba más sus garras». Nolan bajó la cabeza. «Tienes razón, fui débil. Pero te juro que no sabía que invitaría a Shelby. Nunca lo habría permitido». «Pero lo hiciste». Mildred tomó un sorbo de café. «Hablando de Shelby». Ella llamó. 3 veces. Su teléfono sonó hace media hora. Nolan se llevó la mano al bolsillo de los vaqueros, pero el teléfono no estaba allí.
Toma, Mildred le entregó el móvil. No leí los mensajes, pero a juzgar por la frecuencia de las llamadas, no estaba contenta con lo de anoche. Nolan cogió el teléfono, dudando si revisarlo delante de su mujer. «Puedes mirarlo», dijo Mildred, dándose cuenta de su vacilación. «Ya sé todo lo que necesito saber sobre vuestra relación». Se dio la vuelta y entró en la cocina, dejando a Nolan a solas con el teléfono y sus pensamientos. Los mensajes de Shelby estaban llenos de ira y frustración. «Me utilizaste. ¿Por qué no me dijiste que ella controla todo el dinero? Quedé como una completa tonta. No te atrevas a volver a llamarme». El último mensaje fue particularmente elocuente. «Tu mujer es más fuerte que tú. Eres patético». Nolan sintió que el color de la vergüenza inundaba sus mejillas. Shelby, que le había jurado amor eterno, que le había dicho que el dinero no importaba, ahora dejaba claro que la estabilidad financiera era una parte importante de su romance. Bajó a la cocina, donde Mildred preparaba el desayuno. Hope aún no se había despertado. El día festivo había agotado a la chica. «¿Quieres tortitas?», preguntó Mildred en tono despreocupado, como si la revelación de anoche nunca hubiera ocurrido. «No tengo mucha hambre», respondió Nolan sentándose a la mesa. «Mira, sobre lo de ayer, lo que dijiste de la casa, el trabajo, el dinero, ¿es cierto?». Mildred se volvió hacia él, espátula en mano. «¿Creías que iba de farol?». Había auténtica sorpresa en su voz. «Nolan, ¿llevas 12 años casado conmigo y aún no sabes que nunca tiro las palabras al viento?». Se volvió hacia la cocina, mientras daba la vuelta a una tortita. «La casa me pertenece, es mi herencia. En caso de divorcio, no tendrás ningún derecho sobre ella. En cuanto al trabajo, no he dicho que Pierce fuera a despedirte. Eres un buen profesional, pero te das cuenta de que tu posición cambiará. Ni primas, ni ascensos, ni viajes a sitios bonitos». Nolan tragó saliva. Nunca se había planteado hasta qué punto su cómoda vida dependía de Mildred y su familia. «¿Y el dinero?», preguntó en voz baja. «Comprueba nuestras cuentas», se encogió de hombros Mildred. «La cuenta principal a la que tienes acceso contiene alrededor del 20% de nuestros ahorros. El resto está en mis cuentas personales. No era un truco, Nolan. Tú mismo siempre has dicho que odias ocuparte de las finanzas». Le puso un plato de tortitas delante y se sentó frente a él. «No voy a dejarte sin un céntimo si llega el caso. Pero tampoco voy a dejar que te quedes con la mitad de todo lo que he ganado y ahorrado». Nolan se quedó mirando las tortitas en silencio, sintiendo que la realidad se abatía sobre él con todo su peso. Siempre se había considerado el principal asalariado de la familia, creyendo que su sueldo y sus primas constituían la mayor parte del presupuesto familiar. Ahora parecía que Mildred no solo ganaba lo mismo, sino que era mucho más prudente con su dinero. «¿Qué ocurrirá ahora?», preguntó finalmente. «No lo sé», respondió Mildred con sinceridad. «Depende de ti. Si decides que Shelby es más importante, no te pondré trabas, pero tampoco haré concesiones. Si quieres mantener unida a nuestra familia, no será un camino fácil. La confianza tarda en reconstruirse, Nolan». Su conversación fue interrumpida por el timbre de la puerta. Nolan se sobresaltó, temiendo ver a Shelby, pero Agatha estaba allí, impecablemente vestida a pesar de lo temprano que era, con una sonrisa tensa en el rostro. «Buenos días», dijo, entrando en la casa sin ser invitada. «He venido a ver cómo se encontraba Hope después de la fiesta de anoche». «Aún duerme», contestó Mildred secamente. «Estará dormida por lo menos una hora más». «Bueno, entonces me tomaré un café contigo». Agatha se dirigió a la cocina. «Oh, panqueques, qué bien». Mildred y Nolan intercambiaron rápidas miradas y luego siguieron a Agatha a la cocina. Agatha ya estaba sentada a la mesa como si no hubiera pasado nada, como si el escándalo de anoche hubiera sido una vulgar riña familiar. «Anoche fue tensa», empezó Agatha, cogiendo una taza de café de Mildred. «Pero creo que todos nos hemos calmado un poco y podemos hablar como adultos». «¿Sobre qué exactamente?», preguntó Mildred con frialdad, sentándose frente a su suegra. «De cómo seguir adelante, por supuesto». Agatha miró a su hijo. «Nolan cometió un error, está claro, pero todas las familias tienen crisis, y estoy segura de que podremos llegar a un compromiso». «¿Compromiso?». Mildred enarcó una ceja. «Me pregunto qué clase de compromiso sugieres en una situación en la que tu hijo me engañó con una mujer que tú le presentaste». «Yo no le presenté a nadie», dijo Agatha indignada. «Shelby y Nolan se conocieron por casualidad en un acto benéfico. Yo no tuve nada que ver con su amistad». «Mamá,
Ya basta, dijo Nolan cansado. Mildred sabe la verdad. Yo mismo se la dije. Agatha miró a su hijo con indignación. ¿Te has vuelto loco? ¿Por qué lo has hecho? Porque estaba harto de mentir, contestó Nolan, enfrentándose abiertamente a su madre por primera vez en años. Sí, me presentaste a Shelby. Sí, fomentaste nuestra relación. Y sí, la invitaste a la fiesta de cumpleaños de Hope, sabiendo que humillaría a Mildred. Agatha apretó los labios. Solo quería que fueras feliz, dijo tras una pausa. Mildred siempre fue demasiado fría, demasiado ocupada con su carrera. Te mereces una mujer que te dé prioridad. ¿Cómo estás?, intervino Mildred. ¿Una mujer que lo vea como una prolongación de sí misma? ¿Que tomará decisiones por él porque mamá sabe más? Agatha ignoró el exabrupto y se dirigió directamente a su hijo. Nolan, sé que la revelación de anoche fue un shock para ti. Mildred hizo que pareciera que no eras nadie sin ella, pero no lo eres. Eres un hombre de talento y de éxito. Podrías conseguir un trabajo en cualquier compañía farmacéutica. Y en cuanto a la casa, hizo una pausa. Tengo ahorros. Puedo ayudarte con el pago inicial de una casa nueva, para ti y para Shelby. Nolan miró a su madre con creciente asombro. ¿Estás sugiriendo que deje a mi mujer y a mi hija y empiece una nueva vida con Shelby? Después de haberte dicho que estoy harto de mentir, te sugiero que seas sincera contigo misma, insistió Agatha. Amas a Shelby. ¿Por qué si no ibas a arriesgar tu matrimonio? Yo no amaba a Shelby, dijo Nolan en voz baja. Estaba encaprichado, halagado por su atención, fascinado por la novedad. Pero no era amor. Sacó su teléfono y le mostró a su madre los últimos mensajes de Shelby. Esto es lo que realmente pensaba de mí. En cuanto resultó que yo no era tan rico y poderoso como ella había supuesto, sus sentimientos se evaporaron al instante. Agatha repasó los mensajes con una mueca de incredulidad. Está enfadada. Es una emoción. Mañana se calmará y podréis hablar. No tengo nada que decirle, dijo Nolan con firmeza. Se acabó. Mildred observó este intercambio de comentarios en silencio, sin interferir. Por primera vez en años, vio a Nolan enfrentarse a su madre, defendiendo su postura. Era impresionante. No sabes lo que haces, alzó la voz Agatha. Esa mujer, señaló a Mildred, te tiene cogida por el cuello. Te amenaza con quitártelo todo si no le sigues el juego. Es manipulación pura y dura. No, mamá, Nolan negó con la cabeza. No es manipulación, es una afirmación de hecho. Mildred es la dueña de la casa. Pierce es realmente mi jefe. Y sí, la mayoría de nuestros ahorros están en sus cuentas. No son amenazas, es una realidad que yo mismo creé cuando decidí que podía vivir una doble vida. Se levantó de la mesa. Agradezco tu oferta de ayuda, pero no la necesito. Resolveré mi propia vida, sin tu interferencia. Agatha parecía como si la hubieran golpeado. Se volvió hacia Mildred. ¿Satisfecha? Le has puesto en contra de su propia madre. Yo no he hecho nada, contestó Mildred con calma. Nolan es un hombre adulto y puede juzgar la situación por sí mismo. Pero si quieres un culpable, mírate en el espejo, Agatha. Fuiste tú quien invitó a su amante a la fiesta de cumpleaños de tu nieta, con la esperanza de humillarme. El plan no funcionó, y ahora buscas a alguien a quien culpar. Agatha se levantó bruscamente y volcó su taza de café. Veo que no tiene sentido hablar contigo. Los dos habéis tomado una decisión. En realidad no, objetó Nolan. Aún no hemos decidido nada, pero de una cosa estoy seguro. No dejaré que vuelvas a interferir en mi matrimonio. Agatha cogió su bolso y se dirigió a la salida. En el umbral se dio la vuelta. Te arrepentirás, Nolan. Ella nunca te hará feliz. Jamás. Con estas palabras, salió dando un sonoro portazo. Nolan y Mildred se quedaron en la cocina, mirándose a través de la mesa, donde se extendía un charco de café derramado. ¿Siempre era tan dramática?, preguntó Mildred tras una pausa. Sí, suspiró Nolan. Es que no me había dado cuenta antes, o no había querido. Cogió una servilleta y empezó a limpiar el café. Sabes, es la primera vez que le digo que no a mi madre en años, y me siento raro, como si se me hubiera caído la pesada mochila que he llevado toda la vida. ¿Qué se siente?, preguntó Mildred, observándolo. Aterrador, respondió Nolan con sinceridad. Pero con razón. Miró a su mujer. Mildred, sé lo que he hecho, y me doy cuenta de que una disculpa no es suficiente, pero quiero intentar arreglarlo, si me lo permites. Mildred lo miró largo rato, como si sopesara cada palabra. No sé si se puede arreglar, Nolan.
La confianza es algo frágil. Una vez rota, nunca volverá a ser lo mismo. Hizo una pausa. Pero por el bien de Hope, estoy dispuesto a intentarlo. No puedo prometer que vuelva a ser lo mismo. Y no puedo prometer que seré capaz de olvidar. Pero te daré la oportunidad de demostrar que mereces una segunda oportunidad. Nolan asintió, dándose cuenta de que no merecía más que eso. Gracias, dijo en voz baja. No te defraudaré. Esta vez no. En ese momento la voz despierta de Hope llegó desde el piso de arriba. Mamá, papá, quiero tortitas. Ambos sonrieron involuntariamente. Iré yo, dijo Mildred levantándose de la mesa. Se terminó el café. Solo, Nolan miró el charco de café, pensando en lo fácil que era destruir lo que se había construido durante años, y lo difícil que sería recuperar la confianza de su mujer. Era la primera vez que se daba cuenta de lo que podía perder. No solo a Mildred y Hope, sino toda la vida que había dado por sentada. Su teléfono vibró. Un nuevo mensaje de Shelby. Olvidé decírtelo. No vuelvas a llamarme. Se acabó. Nolan no dudó en pulsar borrar y bloqueó el número. Los días siguientes transcurrieron en un tenso silencio. Mildred mantuvo una actitud distante pero correcta. Se iba a trabajar temprano por la mañana y volvía tarde por la noche, pasando el mínimo tiempo a solas con su marido. Nolan se dio cuenta de que era su forma de protegerse y al mismo tiempo de darle una idea de lo que era quedarse atrás. Lo aceptó como parte del castigo que sin duda merecía. En el trabajo, el ambiente también había cambiado. Pierce le llamó a su despacho al día siguiente del cumpleaños de Hope y tuvo una conversación franca con él. No amenazó con despedirle, pero dejó claro que la confianza había quedado dañada y que Nolan tendría que reconstruirla. Mildred es mi hermana, dijo Pierce mirándole fijamente a los ojos. Y no toleraré que nadie le haga daño, aunque ese alguien sea su marido, sobre todo si es su marido. Nolan aceptó la reprimenda sin protestar. Sabía que Pierce tenía razón y agradeció que el hombre no hubiera utilizado su posición para despedirlo en el acto. Shelby ya no intentaba ponerse en contacto con él, lo cual era un alivio. Agatha, en cambio, llamaba a diario, pero Nolan ignoraba sus llamadas. No estaba preparado para una nueva tanda de manipulaciones. Al final de la semana, Nolan se sentía ahogado por la soledad y la culpa. Mildred estaba físicamente cerca, pero emocionalmente distante. Hope, ajena al drama que se desencadenó tras su marcha el día de su cumpleaños, notó la tensión entre sus padres y se volvió más callada de lo habitual. El viernes por la noche, cuando Hope ya dormía, Nolan se aventuró a romper el silencio. Mildred, empezó mientras su mujer leía un libro en el salón. Entiendo que quieras mantener las distancias, y lo respeto, pero no podemos vivir así para siempre, en este limbo. Hope intuye que algo va mal. Mildred cerró lentamente el libro y lo miró. ¿Y qué sugieres? Que tengamos una conversación, sin rodeos, sin insinuaciones ni excusas. Quiero saber si tenemos alguna posibilidad. ¿O solo estoy retrasando lo inevitable? Mildred lo miró fijamente durante largo rato, como si intentara ver dentro de su alma. No lo sé, Nolan, dijo al fin. Una parte de mí quiere perdonarte y seguir adelante. Por Hope, por nosotros. Pero la otra parte... Hizo una pausa. La otra parte no está segura de poder volver a confiar plenamente en ti. Lo entiendo, respondió en voz baja. Y no te pido un perdón inmediato. Pido una oportunidad para demostrar que puedo cambiar. Que quiero cambiar. ¿Y si no puedes? Me preguntó Mildred sin rodeos. ¿Y si dentro de un año, de 2, de 5, vuelves a encontrarte con Shelby y no puedes resistir la tentación? Nolan dudó. Era una pregunta sincera y merecía una respuesta sincera. No puedo prometerte que nunca me sentiré atraído por otra mujer, dijo despacio. Pero sí puedo prometerte que no volveré a traicionar tu confianza. He experimentado en carne propia lo que es perder el respeto de alguien a quien quieres, y no quiero que se repita. Mildred asintió, aceptando su respuesta. De acuerdo, dijo tras una pausa. Nos daré esa oportunidad, pero tengo condiciones. Cualquier cosa, dijo Nolan rápidamente. En primer lugar, transparencia total, sin secretos, sin reuniones de trabajo, a altas horas de la noche, sin contraseñas en el teléfono. Nolan asintió. En segundo lugar, tu madre mantendrá las distancias. No te prohíbo que te comuniques con ella, pero no interferirá en nuestros asuntos familiares. Nunca. Estoy de acuerdo, dijo Nolan, dándose cuenta de que este punto sería el más difícil de cumplir. Y en tercer lugar,
continuó Mildred. Vamos a ver a un terapeuta familiar, juntos, para llegar al fondo de cómo y por qué hemos llegado a este punto. Nolan vaciló. La idea de abrirse a una desconocida le aterrorizaba. Pero, ¿tenía elección? De acuerdo, aceptó. Si crees que sería de ayuda. Mildred lo miró sin frialdad por primera vez en una semana. No sé si servirá de algo, pero quiero intentarlo. Por el bien de Hope, y quizá por nosotros. No era el perdón, no era la promesa de un final feliz, pero era una oportunidad. Y Nolan se dio cuenta de que no merecía más que eso. Al menos no todavía. 2 semanas después del malogrado cumpleaños de Hope, la vida familiar de los Eardley seguía tambaleándose al borde de una frágil tregua. Nolan y Mildred empezaron a ver a una terapeuta familiar, la doctora Bennett, una mujer mayor de mirada penetrante y voz suave. Las primeras sesiones fueron tensas. Mildred mantenía la compostura y hablaba con sequedad y naturalidad. Nolan, en cambio, se mostraba verborreico, tratando de explicar sus acciones, a menudo confundiendo sus propias excusas. Creo que todavía no entiendes del todo por qué hiciste lo que hiciste, dijo el doctor Bennett en la tercera sesión, observando a Nolan. Hablas de circunstancias externas, la influencia de tu madre, la monotonía del matrimonio, el encanto de Shelby, pero rara vez de tus motivaciones internas. Nolan frunció el ceño mirándose las manos. No sé qué más decir. Fue una debilidad, un error. Un error es olvidarse de comprar leche, dijo Mildred en voz baja. La traición es una elección, una serie de elecciones para ser exactos. Tú elegiste mentirme todos los días durante meses. Sus palabras golpearon a Nolan más fuerte de lo que esperaba. Por primera vez, no pensó realmente en lo que había hecho, sino en por qué lo había hecho. Quizá buscaba una forma de liberarme, dijo lentamente. No del matrimonio, sino de la imagen que me había creado. El hijo perfecto, el marido modelo, el padre cariñoso. A veces esa imagen me asfixiaba, y yo buscaba una salida. Mildred le miró detenidamente. ¿No sería más fácil hablar conmigo? ¿Más fácil? Nolan sonrió con amargura. Siempre fuiste tan tranquilo, seguro de ti mismo. Decirte que me sentía perdido, que a veces quería huir de la responsabilidad, parecía una admisión de debilidad. Ser humano no es una debilidad, Nolan, dijo suavemente el doctor Bennett. Y creo que eso es importante para los dos. Después de la sesión, volvieron a casa en silencio. Nolan lanzaba miradas cautelosas al perfil de su mujer, intentando adivinar sus pensamientos. ¿De verdad me ves así?, preguntó Mildred de repente sin apartar los ojos de la carretera. ¿Como una fortaleza inexpugnable? Nolan vaciló. No inexpugnable, más bien inalcanzable. Siempre sabes lo que quieres, siempre en control. A menudo me hacías sentir como un adolescente inseguro. ¿Por eso te fuiste con una mujer con la que te sentías más seguro? No había acusación en la voz de Mildred, solo curiosidad. Supongo, admitió Nolan. Shelby me hacía sentir como un héroe, fuerte, inteligente, con éxito. Todo lo que yo quería ser a sus ojos. Pero nunca te pedí que fueras un héroe, dijo Mildred en voz baja. Solo quería que estuvieras a mi lado, de verdad. Condujeron hasta la casa y permanecieron un rato sentados en el coche sin bajarse. Sabes, dijo finalmente Nolan, quiero volver a intentarlo, llegar a conocerte, a la verdadera tú, no a la imagen que he creado en mi cabeza. Mildred se volvió hacia él y por primera vez en mucho tiempo, algo parecido a la calidez brilló en su mirada. Eso podría ser un buen comienzo, dijo. En casa, se sorprendieron al ver a una anciana que se paseaba nerviosa por la entrada. Mi madre, murmuró Nolan, agarrando el volante. ¿Qué hace aquí?, suspiró Mildred. Supongo que tendremos que averiguarlo. Pero recuerda nuestros acuerdos, Nolan. Nada de interferir en nuestra vida familiar. Agatha corrió hacia ellos en cuanto salieron del coche. Por fin, llevo media hora esperándote. No habíamos quedado, mamá, dijo Nolan secamente. ¿Qué te pasa? Necesito hablar contigo. Con las dos, en realidad. Agatha miró nerviosa a Mildred. Es importante. Mildred y Nolan se miraron. De acuerdo, aceptó Nolan a regañadientes. Pero no por mucho tiempo. Teníamos planes para esta noche. Entraron en la casa. Mildred ofreció té, que Agatha rechazó, claramente sin ganas de hacer vida social. He oído que estás viendo a un consejero, comenzó sin preámbulos cuando todos estuvieron sentados en el salón. Terapeuta familiar, la corrigió Nolan. Y sí, fue una decisión conjunta. Precisamente de eso quería hablarte, se adelantó Agatha.
Nolan, querido, entiendo que quieras mantener unida a tu familia. Eso es loable. Pero, ¿alguna vez pensaste que Mildred estaba manipulándote? Nolan se tensó. ¿Manipulando? Sí. Agatha bajó la voz hasta convertirla en un dramático susurro. Este asunto con la psicóloga, las condiciones que puso, te está controlando, cariño, utilizando tu culpa para subyugarte. Mildred quiso replicar, pero Nolan se le adelantó. Mamá, para. Su voz sonaba cansada. Ni Mildred ni nadie me está manipulando. Tomé la decisión de trabajar en nuestro matrimonio por mi cuenta. Y lo del terapeuta fue idea mía, si quieres saberlo. Agatha pareció sorprendida. ¿Tuya? Pero yo pensé... Exacto, interrumpió Nolan. Piensas demasiado para mí, toda la vida, y te he dejado hacerlo, pero ya no. Agatha se enderezó y su rostro adoptó una expresión dolida. Solo intento ayudar, como cualquier madre ayudaría a su hijo. ¿Ayudar? Nolan sonrió con amargura. ¿Cómo hiciste cuando me presentaste a Shelby? ¿O cuando la invitaste a la fiesta de cumpleaños de Hope, sabiendo que humillaría a mi mujer? Creía que querías a Shelby, exclamó Agatha. Quería que fuera feliz. No, mamá, negó Nolan con la cabeza. Querías que fuera feliz según tus reglas, con la mujer que tú elegiste, viviendo la vida que creías correcta. Pero esta es mi vida, y yo decidiré por mí mismo lo que necesito para ser feliz. Agatha puso cara de haber sido golpeada. Se volvió hacia Mildred. Fuiste tú quien lo puso en mi contra. Siempre supe que no le caía bien, pero hacer esto... Yo no he puesto a nadie en contra de nadie, Agatha, dijo Mildred con calma. Nolan es un hombre adulto, capaz de hacer sus propios juicios. Y por cierto, mi actitud hacia ti nunca fue hostil. Solo quería que respetaras mi lugar en la vida de tu hijo. ¿Respetar? Resopló Agatha. Cuando me lo arrebataste y lo convertiste en un capullo. Mamá, dijo Nolan bruscamente. Ya está bien. No soy algo que se pueda quitar, y no soy un capullo. Respiró hondo, tratando de calmarse. Mira, me doy cuenta de que te cuesta aceptar los cambios, pero son necesarios. No puedo permitir que interfieras más en mi matrimonio ni que intentes dirigir mi vida. Agatha miró a su hijo en silencio, con lágrimas en los ojos. Luego se volvió de repente hacia Mildred, cambiando de táctica. Mildred, querida, sé que a menudo no nos llevábamos bien. Quizá he sido demasiado crítica, demasiado insistente. Pero Nolan es mi único hijo, y siempre he querido lo mejor para él. Mildred miró a su suegra con atención, tratando de ver si era sincera o una manipulación más. Pido disculpas por mi comportamiento, continuó Agatha, con la voz temblorosa. Por Shelby, por la fiesta de cumpleaños, por todo. Me equivoqué. Tal vez podríamos... ¿empezar de nuevo? ¿Por Nolan y Hope? Mildred guardó silencio unos segundos, estudiando el rostro de Agatha. Luego dijo en voz baja, No, Agatha, no creo que podamos empezar de nuevo. Ha pasado demasiada agua. Pero podemos intentar construir una nueva relación basada en el respeto mutuo y en unos límites claros. ¿Límites? Preguntó Agatha. Exactamente, asintió Mildred. Puedes ver a Hope, pasar tiempo con ella como una abuela. Puedes hablar con Nolan como madre e hijo. Pero ya no interferirás en nuestros asuntos familiares. No criticarás mis decisiones ni intentarás manipular nuestra relación. Esas son mis condiciones. Agatha parecía a punto de objetar, pero miró el rostro decidido de su hijo y se contuvo. Ia, comprendo, dijo al fin. Pero espero que con el tiempo seas capaz de perdonarme, Mildred. Tal vez, contestó Mildred sin mucha convicción. El tiempo lo dirá. Se hizo el silencio en la casa tras la marcha de Agatha. Nolan parecía agotado, como si acabara de correr una maratón. Has estado... impresionante, dijo al fin, mirando a Mildred con una nueva expresión. Tranquila, firme, pero no cruel. Yo solo pongo límites. Mildred se encogió de hombros. Es esencial en cualquier relación sana. Sabes, siempre pensé que eras fuerte, pero ahora... Nolan sacudió la cabeza. Ahora veo que eres mucho más fuerte de lo que creía. Mildred lo miró pensativa. Quizá no se trate de fuerza, sino de claridad. Yo siempre supe lo que quería y no tuve miedo de expresarlo. Tú, en cambio, parece que estás empezando a aprenderlo. ¿Más vale tarde que nunca? Intentó bromear Nolan. Mildred sonrió ligeramente. Ya veremos. La siguiente mañana de mayo era clara y cálida. Mildred se levantó más temprano de lo habitual y decidió dar un paseo antes de ir a trabajar. Caminó por las tranquilas calles de Gadsden,
disfrutando del aire fresco y de los escasos momentos de soledad. Al girar en Main Street, vio de repente a Shelby saliendo de una cafetería. Junto a ella había un hombre alto con un traje caro, con el brazo posesivamente alrededor de su cintura. Shelby se reía con la cabeza echada hacia atrás y parecía muy feliz. Mildred se detuvo. No quería enfrentarse a la antigua amante de su marido. Pero era demasiado tarde. Shelby la vio y se quedó inmóvil un momento. Luego, para sorpresa de Mildred, le dijo algo a su compañera y se dirigió hacia ella. Mildred, empezó Shelby, jugueteando nerviosamente con la correa de su bolso. Quería disculparse por lo ocurrido, por todo. Mildred la miró fríamente, sin decir palabra. No sabía que tuvieras una familia de verdad, continuó Shelby, claramente incómoda. Agatha había dicho que vuestro matrimonio era solo sobre el papel, que llevabais vidas separadas. Y Nolan nunca habló de ti como la mujer que ama. ¿Y eso justifica que salgas con un hombre casado?, preguntó Mildred enarcando una ceja. Shelby se sonrojó. No, claro que no. Solo quería que supieras que no tenía intención de romper la familia. Y lo siento de veras. Mildred la miró atentamente, tratando de ver la falsedad, pero Shelby parecía realmente arrepentida. ¿Quién es este hombre?, preguntó Mildred de repente, señalando con la cabeza al acompañante de Shelby, que esperaba pacientemente junto al coche. Ethan Preston, respondió Shelby. Tiene una empresa de construcción. Lo conocí en un acto benéfico hace 15 días. Y es soltero, supongo, dijo Mildred secamente. No, Shelby bajó los ojos. He aprendido la lección. Eso espero, asintió Mildred. Buena suerte, Shelby, y procura no volver a romper familias ajenas. Con esas palabras, se dio la vuelta y siguió su camino, sintiéndose extrañamente aliviada. Shelby ya no era una amenaza. Había encontrado un nuevo Ina y parecía estar pasando de verdad la página de la historia que compartían con Nolan. De vuelta a casa, Mildred le contó a Nolan lo de la reunión. Esperaba ver celos, o al menos interés, pero su marido se limitó a encogerse de hombros. Francamente, no me importa, dijo. Shelby fue un error que no quiero volver a cometer, y me alegro de que haya encontrado a otra persona, menos de qué preocuparse. Mildred lo miró atentamente, tratando de captar señales de mentira, pero Nolan parecía sincero. Tal vez sus sesiones con el Dr. Bennett le estaban ayudando de verdad. Por cierto, continuó Nolan, me han ofrecido un ascenso. Pierce me ha llamado hoy y me ha dicho que la empresa está ampliando su presencia en Montgomery. Necesitan un representante con experiencia para dirigir la nueva oficina. Mildred enarcó las cejas, sorprendida. ¿Y aceptaste? Dije que tenía que hablarlo contigo, contestó Nolan. Es una buena oportunidad, pero la decisión tiene que ser conjunta. Si no quieres mudarte, diré que no. Tu carrera está aquí, tus padres, tu casa. A Mildred le conmovió su preocupación. Nolan solía ser capaz de tomar esa decisión por sí mismo, poniéndola a ella delante de los hechos. Hablemos de ello esta noche, después de que Hope se acueste, sugirió. Es un gran paso, y es algo a considerar. Nolan asintió, pero luego añadió vacilante. Hay algo más. Mamá llamó esta mañana. Quiere llevarse a Hope el fin de semana. No es gran cosa, solo abuela y nieta pasando tiempo juntas. Le dije que lo pensaríamos. Mildred sintió una punzada de ansiedad. No estoy segura de que sea una buena idea. Después de todo lo que ha pasado... Lo entiendo, dijo Nolan rápidamente. Y no te estoy presionando. Si no te importa, le diré que ya hemos planeado un fin de semana en familia. Mildred dudó. Una parte de ella quería negarse en redondo a Agatha, pero otra se daba cuenta de que aislar por completo a Hope de su abuela también estaba mal. Con una condición, dijo finalmente. Recogeremos a Hope el sábado por la noche. Nada de dormir fuera de casa, al menos hasta que esté segura de que Agatha respeta nuestros límites. Me parece justo, aceptó Nolan. Se lo haré saber. Hizo una pausa y luego añadió. Gracias por darle una oportunidad, pase lo que pase. No lo hago por ella, sino por Hope, replicó Mildred. Los niños no deberían sufrir por los errores de los adultos. Nolan asintió, dándose cuenta de repente de la profundidad de la sabiduría de su mujer. Antes, a menudo había confundido su racionalidad con frialdad, su claridad de ideas con falta de emoción. Ahora empezaba a ver que detrás de todo aquello había una fuerza real, no agresiva ni dominante, sino tranquila y segura de sí misma. «¿Sabes?», dijo mirando a Mildred con una nueva expresión.
Empiezo a comprender por qué me enamoré de ti hace tantos años. Mildred enarcó las cejas, sorprendida. ¿Y por qué? Porque siempre has sido tú, real, íntegra, sabiendo lo que vales. Simplemente lo olvidé en algún momento del camino. Mildred no contestó, pero algo se suavizó en su mirada. El camino para reconstruir su relación podría ser largo y difícil, pero hoy habían dado otro pequeño paso en la dirección correcta. Esa noche, después de acostar a Hope, se sentaron en el porche trasero de la casa, mirando las estrellas y discutiendo la propuesta de mudarse a Montgomery. La conversación fue tranquila y constructiva, sin la tensión habitual de las últimas semanas. Creo que podría ser un buen comienzo para todos, dijo Mildred, pensando en los pros y los contras. Una ciudad nueva, gente nueva, la oportunidad de dejar atrás el pasado. ¿Estás segura?, preguntó Nolan. ¿Y tu trabajo? ¿Y tus padres? Gadsden Pharma tiene una sucursal en Montgomery. No es tan grande como la de aquí, pero podría trasladarme. Y mis padres están a solo 2 horas, no tan lejos. Nolan le cogió la mano, el primer gesto de ese tipo en semanas. Gracias, dijo en voz baja, por esta oportunidad, por no echar a perder todo lo que teníamos. Sé que no me lo merezco. Mildred no le quitó la mano, pero tampoco le apretó la palma a cambio. No puedo prometerte que las cosas vuelvan a ser como antes, Nolan. La confianza se reconstruye lentamente, poco a poco. Pero estoy dispuesta a intentarlo. Por nosotros, por Hope, y quizá por lo que podamos ser en el futuro. Nolan miró a su mujer bajo la suave luz que caía de las ventanas de la casa y vio no solo a la mujer con la que había vivido 12 años, sino a una persona, fuerte, íntegra, capaz de perdonar pero sin olvidar nunca su valía. Y en ese momento se dio cuenta de que volvía a enamorarse de ella, como si redescubriera lo que siempre había tenido delante. El otoño de Montgomery recibió a la familia Eardley con un follaje dorado y un sol suave. Habían pasado 4 meses desde que se mudaron a este acogedor pueblecito, a 2 horas de Gadsden. 4 meses de nueva vida, nuevas normas y la cicatrización gradual de viejas heridas. Su nuevo hogar era más pequeño que el anterior, pero más luminoso y moderno. Un edificio de 2 plantas, con una espaciosa terraza, y un pequeño jardín donde Hope podía jugar bajo la supervisión de sus padres. Nolan dirigía con éxito la oficina local de Gadsden Pharma, y Mildred consiguió un puesto en el departamento de marketing de la misma sucursal. Hope se adaptó rápidamente a su nuevo colegio, hizo amigos y no parecía echar de menos su antiguo hogar en absoluto. La mañana del sábado era especialmente luminosa. Mildred estaba en los fogones preparando el desayuno cuando Nolan entró en la cocina, desperezándose soñoliento. «Buenos días», dijo, besando a su mujer en la mejilla, un gesto que hacía poco que había vuelto a formar parte de su ritual diario. «Buenos días», contestó Mildred con una leve sonrisa. «El café está listo, y la tortilla lo estará en 5 minutos». «¿Recuerdas que hoy viene mi madre?», preguntó Nolan con cautela, sirviéndose una taza de café. «El autobús llega a mediodía». Mildred asintió, dándole la vuelta a la tortilla. «Ya me acuerdo. Tengo preparada la habitación de invitados. Y por favor, recuérdale que la cena es a las 7, no antes. Tengo cosas planeadas para la tarde». «Claro», aceptó Nolan rápidamente. «Me reuniré con ella en la estación de autobuses y le explicaré las normas enseguida». Su relación con Agatha había cambiado considerablemente con el paso de los meses. Después de que la familia se hubiera trasladado a Montgomery, la suegra se había visto obligada a aislarse, sin contacto diario con su hijo y su nieta. Al principio protestó, acusando a Mildred de bigis a su familia, pero poco a poco fue aceptando las nuevas circunstancias. Era la primera visita de Agatha a su nuevo hogar, y Mildred había establecido límites claros de antemano. Nada de consejos no solicitados, nada de críticas a sus métodos de educación y gestión, nada de intentos de interferir en su relación con Nolan. Su suegra aceptó a regañadientes, consciente de que la alternativa era una ruptura total de la relación. ¿Se había despertado ya Hope?, preguntó Nolan, sentándose a la mesa. Sí, se está preparando. Está emocionada por la llegada de su abuela, aunque un poco nerviosa. Recuerda pasados, momentos tensos. Nolan suspiró. Hablaré con ella. Le explicaré que la abuela ha cambiado. Al menos eso espero. Mildred le puso delante un plato de huevos revueltos. Todos hemos cambiado, Nolan. Es un proceso normal después de lo que hemos pasado. Atrapó su mirada, en la que se leían muchas cosas. Dolor residual,
sabiduría recién adquirida y una tranquila determinación de no repetir los errores del pasado. Precisamente tú, dijo en voz baja. A veces te miro y no te reconozco, en el buen sentido. Te has vuelto más fuerte, más segura de ti misma. Siempre he sido así, sonrió Mildred. Solo que antes intentaba no demostrarlo, por miedo a herir tu ego masculino. Nolan rió, genuinamente, sin resentimiento. Me parece justo, aunque tengo que admitir que me gusta esta nueva sinceridad entre nosotros. A mí también, respondió Mildred con sencillez. Su conversación fue interrumpida por Hope, que bajó a la cocina con su pijama de unicornio favorito. Mamá, ¿puedo ponerme mi vestido nuevo para cenar? ¿El azul con bolsillos? Claro, cariño, asintió Mildred. Creo que a la abuela le gustará. ¿De verdad ha cambiado la abuela? Preguntó seriamente subiéndose a la silla junto a su padre. ¿Ya no me dirá que cojo mal el tenedor? Nolan y Mildred intercambiaron rápidas miradas. Sabes, Hope, comenzó Nolan, eligiendo cuidadosamente sus palabras. La abuela Agatha creció en una época diferente, cuando las normas eran más estrictas. Pero se está esforzando mucho por cambiar. Y te quiere mucho, solo que no siempre sabe cómo demostrarlo. Hope masticó su tostada pensativamente. Está bien, dijo al fin. Le daré una oportunidad. Pero si empieza a criticar a mamá, le diré que es de mala educación. Mildred apenas pudo contener una sonrisa. Espero no llegar a eso, pero gracias por tu apoyo, cariño. Después de desayunar, Nolan fue a la estación de autobuses a reunirse con su madre, mientras Mildred y Hope se afanaban en los preparativos de la cena. Decidieron celebrar una pequeña fiesta familiar, invitando, además de a Agatha, a los padres de Mildred y a Pierce y su esposa, que habían prometido llegar de Gadsden a las 6. ¿Crees que la abuela Agatha y la abuela Evelyn serán amigas? Preguntó Hope, ayudando a su madre a cortar verduras para la ensalada. Se conocen desde hace años, cariño, respondió Mildred con diplomacia. Tienen opiniones diferentes sobre muchas cosas, pero las dos te quieren. Eso es lo más importante. En el fondo, Mildred dudaba de que su madre y su suegra llegaran a encontrar un terreno común. Sus personalidades eran demasiado diferentes, sus contradicciones demasiado profundas. Pero por el bien de Hope, ambas intentaron mantener una apariencia de amistad. Al mediodía, Nolan regresó con Agatha. Su suegra parecía inusualmente rígida e insegura al entrar en su nuevo hogar. Tenía más canas en el pelo, y su rostro parecía haberse apagado con el paso de los meses. Mildred sintió una repentina punzada de lástima. «Bienvenida, Agatha», dijo al encontrarse con su suegra en el vestíbulo. «¿Qué tal el viaje?» «Bien, gracias», contestó Agatha discretamente. «Tienes una casa muy bonita». Era el primer elogio que Mildred oía de su suegra en todos los años que llevaban conociéndose. «Gracias», asintió ella. «Nolan te acompañará a la habitación de invitados. Si quieres, puedes descansar antes de cenar». Agatha asintió y siguió a su hijo escaleras arriba, lanzando una mirada insegura a Hope, que la observaba desde una distancia prudencial. «La abuela parece triste», dijo cuando los adultos se perdieron de vista. «Quizá os echaba de menos a papá y a ti», respondió Mildred acariciando la cabeza de su hija. «El cambio no es fácil, sobre todo cuando uno está acostumbrado a tener el control». Cuando Agatha se hubo acomodado, Nolan volvió a la cocina. «Ha cambiado de verdad», dijo en voz baja mientras ayudaba a Mildred a preparar la cena. Ni una crítica, ni un intento de decirle cómo hacer las cosas bien. Es extraño, incluso. «La gente cambia por las consecuencias», observó Mildred. «Tu madre vio que podía perderte a ti y a Hope si no aprendía a respetar los límites de los demás. Y a ti», añadió Nolan. «Ve que no voy a permitir que interfiera en nuestro matrimonio ni que te critique más». Mildred sonrió. «Este es el cambio más importante». La tarde transcurrió con tranquilo bullicio. Agatha se mantuvo al margen, observando la vida familiar en casa pero sin interferir. A su favor, intentaba seguir las nuevas normas, aunque a veces se notaba cuánto esfuerzo le costaba. Solo una vez, cuando Mildred estaba decidiendo qué mantel utilizar para la cena, Agatha no pudo resistirse. «El color crema sería más práctico con un niño en la mesa. Es menos probable que se manche». Mildred, en lugar de ignorar el comentario o responder bruscamente como habría hecho antes, miró a su suegra con calma. «Gracias por tu consejo, Agatha», dijo en tono uniforme. «Pero prefiero el azul. Combina mejor con el servicio». Agatha se quedó paralizada, esperando claramente un enfrentamiento.
pero luego se limitó a asentir y dar un paso atrás. Fue una victoria pequeña, pero significativa. A las 6 llegaron los padres de Mildred y Pierce y su mujer. El ambiente se animó de inmediato. Evelyn Harrow, la madre de Mildred, abrazó calurosamente a su hija y a su yerno, admiró la nueva casa y le hizo un regalo a Hope, un libro sobre mujeres científicas famosas que la niña deseaba desde hacía tiempo. «Agatha, me alegro de verte», dijo Evelyn, saludando a la suegra de Mildred con una sonrisa cortés. «¿Qué tal te va en Gadsden? He oído que te has hecho cargo del comité de beneficencia del hospital». «Sí», asintió Agatha, claramente sorprendida de que Evelyn supiera lo que hacía. «Estamos organizando una recaudación de fondos para el pabellón infantil». «Es encomiable», dijo Evelyn con sinceridad. «Si necesitas ayuda con los contactos en Montgomery, eres bienvenida. Tengo muchos amigos universitarios aquí». Agatha pareció conmovida por la oferta. «Gracias», dijo con inesperada calidez. Se lo agradezco». La cena resultó mucho más agradable de lo que Mildred había esperado. Los platos que había preparado con la ayuda de Hope fueron elogiados por todos. La conversación fluyó despreocupadamente, evitando aristas y temas controvertidos. Agatha se sorprendió varias veces pensando que iba a hacer un comentario crítico, pero cada vez se contuvo, al notar la atenta mirada de su hijo. Cuando el postre estuvo servido y los adultos pasaron al café, Mildred se levantó de la mesa y golpeó ligeramente la taza con la cuchara para llamar la atención. «Quiero dar las gracias a todos por haber venido hoy», comenzó. «La familia siempre ha sido y será lo más importante para mí. El último año ha sido difícil para todos nosotros. Atravesamos una crisis que podría haber destruido nuestra familia, pero que nos obligó a replantearnos nuestra relación y a hacernos más fuertes». Miró a Nolan, que la miraba con orgullo y amor. «Nolan y yo estamos aprendiendo a construir nuestro matrimonio sobre nuevos principios: honestidad, respeto e igualdad. No es un camino fácil, pero es el único correcto». Luego su mirada se desvió hacia Agatha. «Agatha, sé que el cambio no es fácil para ti, pero aprecio tus esfuerzos y que estés aprendiendo a respetar nuestros límites. Hope necesita a su abuela, y me alegro de que podáis pasar tiempo juntas en un ambiente sano». Agatha parecía sorprendida pero conmovida por estas palabras. Sonrió débilmente y asintió, sin confiar en su voz. «Mamá, papá, Pierce», continuó Mildred volviéndose hacia su familia. «Gracias por vuestro apoyo incondicional, por creer siempre en mí y en mi capacidad para tomar las decisiones correctas». Levantó la taza de café. «Por nuestra familia, por los nuevos comienzos y las lecciones aprendidas». Todos levantaron sus tazas, incluso Agatha, que parecía extrañamente conmovida. «Y una cosa más», añadió Mildred cuando terminó el brindis. «Nolan y yo tenemos noticias». Miró a su marido, que asintió alentador. «Esperamos nuestro segundo hijo. La fecha de parto aún es pequeña, solo 8 semanas, pero queríamos compartir esta alegría con los más allegados». La sala estalló en vítores de alegría. Hope saltó en su asiento, repitiendo con entusiasmo: «Voy a ser hermana mayor. Voy a ser hermana mayor». Los padres de Mildred abrazaron a su hija y a su yerno. Pierce palmeó la espalda de Nolan y Agatha. Agatha lloraba en silencio con la mano sobre la boca. Cuando la primera oleada de felicitaciones se hubo calmado, se acercó a Mildred. «Felicidades», dijo en voz baja. Me gustaría disculparme. Por todo. Por la forma en que te he tratado a lo largo de los años, por Shelby, por el cumpleaños de Hope. Me equivoqué. Y yo prometo ser mejor abuela para tus 2 hijos». Mildred miró atentamente a los ojos de su suegra, buscando signos de falta de sinceridad, pero solo vio remordimiento y esperanza. «Gracias, Agatha», dijo en voz baja. «Agradezco tus palabras. Y sí, creo que serás una abuela maravillosa si sigues respetando nuestros límites». Agatha asintió, dándose cuenta de que el perdón era posible, pero la confianza tendría que ganársela. El resto de la velada transcurrió en un ambiente cálido y familiar. Nolan permaneció cerca de Mildred, pasándole de vez en cuando el brazo por los hombros, un gesto que antes había parecido formal, pero que ahora estaba lleno de auténtica ternura. Hope habló apasionadamente a sus abuelos sobre su nuevo colegio, sus amigos y profesores, y Agatha escuchó a su nieta por primera vez en años, sin interrumpirla ni corregirla. Cuando los invitados empezaron a recoger para irse a casa, Mildred vio que Nolan se llevaba a su madre a un lado para mantener una breve conversación. No pudo oír lo que decían,
pero supo por la expresión de la cara de Agatha que le estaba recordando las nuevas reglas de su relación. Y lo más sorprendente fue que su suegra no se opuso, solo asintió con una sumisión que Mildred nunca había visto en ella. Después de despedir a sus invitados, Nolan y Mildred acostaron a Hope y salieron a la terraza de su nueva casa. El aire otoñal era fresco y las estrellas brillaban en el oscuro cielo de Montgomery. «¿Cómo te encuentras?», preguntó Nolan, rodeando a su mujer con el brazo. «¿No muy cansada?». «Un poco», admitió Mildred. «Pero merecía la pena. Esta noche era importante para todos». Nolan asintió, mirando las estrellas. «Sabes, nunca pensé que pudiera estar tan orgullosa de ti. Has estado increíble, segura de ti misma, fuerte, pero no cruel». Mildred sonrió, acurrucándose en su hombro. «He aprendido mucho este año. Se trata de valorarme a mí misma y no dejar que los demás sobrepasen mis límites. Y te agradezco que me dieras una segunda oportunidad», dijo Nolan con seriedad. «Sé que no me la merecía después de todo lo que he hecho, pero te juro que no volveré a defraudarte». «Lo sé», contestó Mildred con sencillez. «Si no, no habría accedido a tener otro hijo». Se quedaron calladas, disfrutando del silencio y de la compañía mutua. «¿Crees que tu madre ha cambiado de verdad?», preguntó por fin Mildred. «¿O se trata de una tregua temporal? Creo que está empezando a darse cuenta de que pierde más de lo que gana intentando controlar nuestras vidas», dijo Nolan pensativo. «Pero los viejos hábitos son difíciles de cambiar. Creo que necesitará tiempo». «Todo lo necesitamos», asintió Mildred. Se volvió hacia su marido y lo miró a los ojos. «Sabes que nunca me ha gustado el tópico de que las dificultades nos hacen más fuertes. Pero en nuestro caso, sí, soy más fuerte, más segura de mí misma, y ha merecido la pena todo el dolor». «Te quiero», dijo Nolan simplemente. «El nuevo tú, el verdadero tú». «Y yo a ti», contestó Mildred, pronunciando las palabras sin dudas internas por primera vez en meses. «El nuevo tú, el que ha aprendido a respetar mis límites y a imponer los suyos». Estaban en la terraza de su nueva casa, mirando las estrellas sobre Montgomery, cogidos de la mano, no como personas aferradas la una a la otra por miedo a perderse, sino como compañeros que habían elegido estar juntos, pasara lo que pasara. Mildred Eardley, que una vez estuvo a punto de perderlo todo a causa de la traición de sus seres más cercanos, ahora se mantenía en pie con confianza, consciente de su valía y su fuerza. Ya no tenía miedo de valerse por sí misma, defender sus límites y exigir respeto. Había sido una lección larga y dolorosa, pero había merecido la pena, porque ahora estaba segura de que nadie volvería a humillarla.